Hola chicos, esta es unidad 2 de secuencias aritméticas. La lección 1 se basa en las secuencias aritméticas y las fórmulas explícitas. Una secuencia es una lista escrita en un orden dado. Cada elemento en una secuencia se llama un término. Ejemplo, en la secuencia 3, 5, 7, 9, el segundo término es 5. Básicamente lo que eso les dice es que tenemos el número del término como 1, 2, 3, 4 y de ahí también tenemos el valor, ¿verdad? El valor del primer término es 3. El valor del segundo término es 5. Del tercero es 7 y del cuarto es 9. Y las secuencias son tipos de funciones. Recuerden que tenemos en una función un dominio y un rango. Recuerden que el dominio es los valores de x y el rango es el valor de y. En este caso el número del término es x y el valor que tiene ese término es y. Entonces el dominio va a ser 1, 2, 3, 4 y en este caso nuestro rango va a ser 3, 5, 7, 9. Entonces en el primer lugar nuestro x nos va a dar el valor de 3. En el segundo lugar nuestro x, el valor de y va a ser 5, ¿verdad? Entonces es simplemente una función. Y recuerden que para que sea una función, cada x tiene su y la x no se repite. Ahora, tenemos dos diferentes maneras que podemos definir una secuencia. Podemos llamarla usando subíndices. Y una subíndice es lo que tenemos aquí. Se diría A subíndice n. O en inglés, A sub n. Y la otra manera que tenemos es usando notación de función. Y eso ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? F de n. F de n es de otra manera de decir y, ¿verdad? Acá les voy a poner f de n, es simplemente otra manera de decir y o nuestro resultado. En este caso n hubiera sido el número de término y f de n es simplemente el número que ocupa o la y, ¿verdad? Entonces aquí igual nos dice que el primer término hubiéramos escrito a subíndice 1. Segundo término a subíndice 2, a subíndice 3 y a subíndice 4. Y simplemente otra manera que denotamos ese primer término es llamándolo f de 1 o f de 2. Lo mismo que el segundo lugar, ¿verdad? F de 3 y f de 4. Simplemente son diferentes maneras. Esas son las dos notaciones, ¿verdad? Dos diferentes maneras que podemos llamar las secuencias. Y aquí de nuevo, aquí la n es nuestro dominio y acá nuestro y o f de n o simplemente el rango son los valores de la tabla anterior. Ahora con un poco más de práctica van a ver qué exactamente es una secuencia, cuáles son las diferentes denotaciones y cómo nos pueden ayudar en ciertos problemas. Si vemos el ejemplo que tenemos abajo, para el número 1 nos están dando una secuencia. Y la secuencia es 3, 5, 9, 12. Y nos están pidiendo que encontramos los siguientes dos valores. Para poder encontrar los siguientes dos valores, nos vamos a tener que fijar en los valores anteriores que tenemos en la secuencia y ver si hay un pattern o un patrón. Y aparentemente patrón sí es una palabra que vamos a utilizar. Simplemente significa qué tienen en común, qué está repitiendo, ¿verdad? Ahora voy a mirar qué pasó para llegar desde el primer término al segundo término. Y veo que para llegar de 3 a 6 sume 3. Y de 6 a 9 igual sume 3. Y de 9 a 12 igual sume 3. Entonces ya sabemos cuál es el pattern. Es sumar 3. Entonces para sacar el término número 5 voy a sumarle 3
al 12, ¿verdad? Y me va a dar un valor de 15. Y igual, de llegar a 15 al siguiente término, voy a otra vez sumar 3 para que me dé 18. Y así sí que piden el resto de los términos, ¿verdad? Vamos a poder sacarlo siempre sumando 3. Ahora vemos el siguiente ejemplo. Igual queremos ver cuál es el pattern. De 2 a 7 sumé 5. De 7 a 12 sumé 5. De 12 a 17 sumé 5. Que como voy a llegar a sacar los siguientes términos, voy a seguir sumando 5, ¿verdad? Y cuando sumo 5, me va a dar 22. Y cuando le sumo 5 a ese número, me va a dar 27. Entonces otra vez vamos a escribir el pattern, es sumar 5. Para el siguiente ejemplo, número 3, igual me voy a fijar en cuál que hicieron para llegar de un término al siguiente. Ahora, ¿cómo llegué de 1.2 a 2.3? Eso no es fácil de determinar qué sumaron. Ya no es fácil como los anteriores. Entonces recuerden que siempre pueden restar a ver cuánto fue sumado, ¿verdad? Puedo hacer 2.3 menos 1.2 y cuando lo pongo eso en mi calculadora me va a dar 1.1. Entonces ahora sí sé qué hicieron. Para llegar de 1.1 a 2.3 sumaron 1.1. Y si revisan en su calculadora les va a dar lo mismo para los siguientes términos. Para llegar al otro término siempre sumaron 1.1. Entonces el pattern es sumar 1.1. ¿Y cómo voy a sacar los siguientes términos? Igual sumando 1.1, sumando 1.1 al término anterior y me va a dar 5.6 y 6.7 cuando le sumo 1.1. Ahora el siguiente ejemplo número 4 tenemos A, 2A, 4A, 8A. Si ustedes se fijan, parece que van multiplicando por 2. A por 2 me va a dar 2A, entonces multipliqué por 2. De 2A a 4A multipliqué por 2. 4A a 8A multipliqué por 2. Entonces mi pattern es multiplicar por 2. Si multiplico 8A por 2 me va a dar 16A. Y si multiplico 16A por 2 me va a dar 32A. Y así puedo seguir sacando más términos. Finalmente, no aún hay otro, porque digo finalmente. Tengo 3 más 10b y todo eso es un término porque eso es lo que se ha separado por una coma después, ¿verdad? Y tengo 3 más 8b como mi segundo término. Y mi tercer término es 3 más 6b. Si se fijan, lo único que parece que está cambiando es las b's. Me fui de 10b a 8b a 6b, el 3 nunca cambió. Parece lo que está pasando es que le están restando 2b. Restar 2b, ¿verdad? Entonces si sigo restando 2b, de 6b me voy a tener 3 más 4b. Y otra vez si resto 2b, de 4b me voy a quedar con 3 más 2b. Y ahora tenemos el número 6. Para el número 6 nos están hablando de una secuencia muy famosa que se llama la secuencia de Fibonacci. Es una secuencia que si se fijan van de 1 a 1, primer término 1, segundo término 1, tercer término 2, cuarto término 3, quinto es 5, 6 es 8, 7 es 13. Y quieren que busquemos el patrón. Y este sí es muy difícil de encontrar, pero lo que pasa, lo que se deben dar en cuenta, es que el primer término es 1 y el segundo es 1. Y miren, si suman esos, me va a dar el tercer término. 1 más 1 es 2. Ahora, si veo los dos anteriores, si veo el 1 y el 2, y los sumo, me va a dar el tercer término.
1 más 2 es 3. Y finalmente, finalmente sigo, ¿verdad? Si veo 2 y 3, me va a dar 5, si lo sumo, ¿verdad? Y así pueden seguir y van a ver que eso es lo que es la secuencia de Fibonacci. Siempre se suma los dos anteriores para sacar el siguiente. Y así se sigue. 5 más 8 me va a dar 13. Esa es la secuencia Fibonacci. Los siguientes términos entonces van a ser, si es que sumo, ¿verdad? Voy a sumar, estoy buscando otro color. 8 más 13 me va a dar el siguiente número, que va a ser 21. Y ahora si es que sumo 21 más 13 me va a dar el último término, que es 24. Y bueno, sigue, pero me pidieron solo los siguientes dos, así que tengo 21 y 34. Y es una secuencia muy interesante, ¿verdad? Siempre se suman los dos anteriores para sacar el siguiente. Entonces nuestra descripción sería: se suma, o el pattern, los dos términos anteriores para sacar el siguiente término, ¿verdad? Y bueno, eso es solo una breve introducción, ¿verdad? Se pone un poco más complicado. Espero que encontrando el patrón no se les haga muy difícil. Es simplemente mirar y ver qué está sucediendo, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con secuencias aritméticas. Si una secuencia de valores sigue un pattern de agregar o restar, ¿verdad? Agregar es lo mismo que restar. La resta es el opuesto de la suma. Si se agrega una cantidad fija de un término a otro, se denomina secuencia aritmética. Entonces las palabras claves son agregar o restar, ¿verdad? Tenemos más o menos y tenemos una cantidad fija. Tiene que ser lo mismo durante toda la secuencia. Por ejemplo, si nos fijamos en la secuencia que nos dan 3, 5, 7, 9, de 3 a 5 sume 2, de 5 a 7 sume 2, de 7 a 9 sume 2. Esta es una secuencia porque la suma fue constante y a través de toda la secuencia es más 2, más 2, más 2. Y el constante que acabamos de encontrar se llama la diferencia común y es denotada como D. Entonces la D de esa secuencia es 2, o la diferencia común es 2. Y sí es aritmética solo porque se agrega la misma cantidad, ¿verdad? Tiene una D, existe una D a través de toda la secuencia. Bien, ahora veamos si es que el número 7 es una secuencia. Empieza la secuencia, mi primer término es 4. Y recuerden la denotación del primer término, A subíndice 1, ¿verdad? El 8 es mi segundo término. 2 es tercer, cuarto, ok. Entonces mi primer término es 4 y de ahí llego al 8. Y recuerden que tiene que ser solo agregando, sumando o restando. Como llegué de 4 a 8, sumé 4. De 8 a 12, sumé 4. De 12 a 16, sumé 4. Y ahora me voy a fijar que sí, tiene que ser aritmética porque sumé, ¿verdad?, un número constante a través de toda la secuencia. Entonces nuestra respuesta es sí, es aritmética. Porque tiene una diferencia común de 4, ¿verdad? O sea, en otras palabras, D es igual a 4. Porque nos pidió la pregunta, no la leí completa, tenemos que decir si es aritmética y si es que es aritmética, tenemos que identificar la diferencia común, ¿verdad? Entonces tenemos que ver si es aritmética y si es que es aritmética, cuál es la diferencia común. Voy a seguir con el número 9.
Tengo 2, 4, 7, 9. Voy a ver otra vez cuál es mi pattern. De 2 a 4 sumé 2. De 4 a 7 sumé 3. De 7 a 9 sumé 2. Entonces ustedes deben ver, bueno, voy a fijarme que la diferencia debe ser constante. Y aquí tengo un 2, 3 y 2. Eso no es constante. No es lo mismo a través de todo. Entonces nuestra respuesta va a ser no es una secuencia aritmética porque no hay una diferencia común, ¿verdad? Y la manera que yo me acuerdo de aritmética, ¿verdad? Tiene un más. La T es un más, básicamente. Y también en la T tiene, parte de la T es un menos, ¿verdad? Entonces tiene que ser solo sumando y tiene que ser constante. Ahora, quiero hacer 2 ejemplos más y de ahí ya creo que es suficiente. Los demás pueden terminarlos ustedes. Otra vez, como llego de 20 a 15. Aquí resté 5. De 15 a 10, resté 5. De 10 a 5, resté 5. Entonces, ¿es aritmética, sí o no? Bueno, mi diferencia es constante, ¿verdad? Y no importa que sea, es agregar o restar, ¿verdad? Esas son las cosas. Y sí, le estoy restando algo común, entonces sí es aritmética. Y la diferencia común es menos 5, ¿verdad? D es igual a menos 5. Es interesante porque la diferencia común, aunque tiene la palabra diferencia que usualmente se asocia con resta, ¿verdad? Lo mantenemos, la diferencia común, si es positivo, es porque lo sumamos. Si es que ponemos negativo, es porque lo estamos restando. Y finalmente la otra que yo pensé que era un poco difícil, o más difícil de mirarlo, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo para llegar desde 0 a 1/3? Bueno, estoy sumando 1/3. ¿Será verdad que estoy sumando 1/3? El 1/3 para llegar a 2/3. Sí, 1/3 más otro tercio es 2/3. Y ahora 2/3 más 1/3 nos da 1. Entonces esa fue nuestra diferencia común. Sumé 1/3 a cada término. El término anterior, ¿verdad? Entonces sí, hay una diferencia común. Entonces sí es aritmética. Y la diferencia común es 1/3. O en palabras, D es igual a 1/3, ¿verdad? D es lo que representa la diferencia común. Y muchas de las veces te van a pedir que, o les van a pedir que simplemente vean si es aritmética o no. Y si es que sí lo es, que den el valor de D. Pero también de aquí se pone un poco más complejo, ¿verdad? Luego vamos a tener que escribir las ecuaciones, pero bueno, sigamos con algo que es más fácil, ¿verdad? El primer término, recuerden que es denotado como A subíndice 1, es 4. Y la diferencia común es 3. Entonces voy a ver en dónde voy a empezar. Me dicen que el primer término es 4, entonces empiezo con 4. Y la diferencia común es 3. Entonces recuerden que si es positivo significa que suman 3. Diferencia común es 3, 4 más 3 es 7. Voy a hacer lo mismo, seguir sumando 3, 10, 13. ¿Y querían cuántos términos? 5. Sigo 16. Siempre sumé 3, ¿verdad? Eso es porque es una secuencia aritmética, significa que es la suma constante, ¿verdad?
¿Qué tal número 14? El primer término es 5 y la diferencia común es menos 3. Voy a empezar con 5 y voy a restar 3, ¿verdad? De 5 menos 3 me da 2. Sigo restando 3, me da negativo 1. Resto 3 otra vez, me va a dar negativo 4. De negativo 4 voy a restar 3 otra vez y me va a dar negativo 7. Y eso es todo. El número 15 lo pueden hacer ustedes. Es lo mismo, solo que es con una frase. ¿Saben qué lo voy a hacer con ustedes? Primer término es 9. La diferencia es negativo, 1 mitad. Voy a empezar con 9. Para llegar a mi siguiente término voy a restar 1 mitad. Recuerden que 1 mitad es lo mismo que 0.5, ¿verdad? Entonces 9 menos 0.5 es 8.5. 8.5 menos 0.5 es 8. Y así ya siguen, ¿verdad? 7.5, 7 es el último. Y recuerden que, otra vez voy a hacer un recordatorio, que el 9 era a subíndice 1, pero otra manera también que podemos llamar el primero es f de 1, el segundo f de 2, tercero f de 3, f de 4, f de 5. Son otros nombres, así que recuerden que eso siempre pueden llamarlo a subíndice 1, 2, 3, 4 o 5, pero también otro nombre que también se les va a utilizar es en notación de función f de 1, f de 2, f de 3, f de 4 y f de 5. Antes de seguir quisiera regresar al número 13. Una pregunta que tal vez les ayude más con el concepto de la fórmula que vamos a ver es que les hago la pregunta: si quiero encontrar el cuarto término, ¿cuántas veces tengo que sumar 3 al primer número? Ok, otra vez regresemos a la secuencia, ¿verdad? Teníamos la que escribimos, era 4, 7, 10, 13, 16. Nosotros ya encontramos el cuarto término, que era 13, ¿verdad? Pero me quiero fijar cuántas veces exactamente sumé 3. Desde el principio, para llegar al cuarto término, sumé 3 veces. Lo que hice es, desde el término inicio, al principio, término número 1, sumé 3 veces. Y curiosamente, si es que quiero el término 5, fijémonos cuántas veces sumé 3. 1, 2, 3, 4. Entonces, para llegar al quinto término, lo que hice desde el principio al 4, le sumé 3 4 veces. Ahora, si es que continúo sumando 3 para llegar al sexto término, tengo 19. Y otra vez me quiero fijar en cuántas veces sumé 3. Vemos 1, 2, 3, 4, 5. Para el sexto término, desde el principio lo que hice fue sumé 3 5 veces. Y espero que entiendan que la razón que estoy multiplicando es porque no quiero escribir 3 más 3 más 3 más 3 5 veces. Lo que quiero hacer es solo multiplicar porque es lo mismo. La multiplicación es simplemente la suma repetida. Y eso les va a ayudar bastante, ¿verdad? Si es que nos fijamos que para sacar el séptimo término, ya nos vamos a dar cuenta que lo que vamos a hacer es, al primer término lo voy a sumar 6 veces. Siempre es una vez menos, ¿verdad? Eso es lo que notamos. Para el quinto fue 4, para el sexto fue 5, para el séptimo va a ser 6, para el octavo va a ser 7.
siempre va a funcionar así. Para llegar a cualquier número, digamos n, al n término, lo que voy a tener que sumar es la diferencia común n menos 1 veces, ¿verdad? N menos 1 es simplemente el término anterior. Bien. Ahora sí empezamos a ver la fórmula. Hay una fórmula que nos ayuda a encontrar el término de una secuencia aritmética. Y esa fórmula, se la tienen que recordar, es esta. En su Regents le van a dar así, tiene una hoja de referencia y va a tener esa fórmula, pero la que más fácil se utiliza es esa, ¿verdad? La única diferencia es que en la del Regents, la diferencia le dan, la D se multiplica después de paréntesis, pero recuerden que la multiplicación es conmutativa, entonces podemos cambiar el orden. Y nos gusta tener el número enfrente del paréntesis porque ahí sí es más claro de ver qué estamos distribuyendo, ¿verdad? Ahora veamos la primera pregunta. Tal vez debo explicar. Esa es la fórmula, ¿verdad? Para encontrar una secuencia o denotar una secuencia aritmética. A de n es igual a subíndice 1 más d multiplicado por n menos 1. Y ustedes ahora ya saben que d es la diferencia común. Y ahora n simplemente denota el número del término que estás buscando. Y n menos 1 es simplemente el término anterior el término que estás buscando. Tal vez sea más claro cuando hacemos un ejemplo. Para el 16 y 17 utilice la secuencia aritmética 2, 5, 8, 11 para encontrar el 25 término. Ahora, primero vamos a recordar la fórmula, ¿verdad? A n es igual a A1 más D multiplicado por n menos 1. Y en este caso, nuestra n, ¿verdad? ¿Es qué? 25, porque queremos el 25 término, ¿verdad? Entonces ahora sí voy a reescribir eso. A de 25 es igual a ¿cuál es mi primer término en la secuencia? Recuerden siempre primero 2 más D, ¿cuál es mi diferencia común, verdad? ¿Cómo llegué de 2 a 5? Sumé 3. De 5 a 8, sumé 3. De 8 a 11, sumé 3. Diferencia común es 3. Paréntesis, n simplemente es el número que teníamos acá, ¿verdad? El que estamos buscando. La n en este caso sigue siendo lo mismo, 25. Ven cómo yo copié el n de aquí, va exactamente ahí, menos 1. Ahora voy a simplificar lo máximo que puedo, ¿verdad? Tengo a subíndice 25 es igual a 2 más 3, paréntesis, que es 25 menos 1, 24. Y ahora sí, espero que noten que n menos 1 simplemente significaba el término anterior. Y ven que el término anterior de 25 sí es 24. A 25 es igual a 2 más 3 por 24. Cuando lo ponen en la calculadora es 72. Y finalmente voy a simplificar eso porque es 2 más 72 es 74. Y terminamos. Hemos encontrado el 25 término. A subíndice 25 es igual a 74. Y recuerden que eso solo significa el término 25 de esta secuencia es 74. La manera larga hubiera sido seguir sumando 3 a la secuencia que nos dieron hasta que lleguemos al 25 término. Pero eso es demasiado trabajo, por eso usamos la fórmula, porque a veces nos van a pedir término 75. Y tenemos esta ecuación que es fácil de manipular y sacar la respuesta de ese término, ¿verdad? Ahora me piden el término A subíndice 26 y recuerden que eso solo significa término número 26. Otra vez voy a escribir la fórmula. A de n es igual a subíndice 1 más la diferencia común multiplicado por n menos 1.
A subíndice 25, ¿verdad? En este caso mi n es 26, es igual a A1, que era el primer número de la secuencia, que era 2, más la diferencia común, que era 3, multiplicado por 26 menos 1. Y a mí lo que me sabe ser útil es si solo escribo toda la información que tengo. N es 26 porque quieren el término 26. D era 3 y A1 es igual a 2. Se les puede hacer más útil si es que lo tienen ahí todo escrito para que simplemente lo pongan en la fórmula. Ahora tengo A subíndice 26 es igual a 2 más 3 por 25. A subíndice 26 es igual a 2 más 3 multiplicado por 25 es 75. A subíndice 26 es igual a 77. Entonces el término número 26 va a ser 77. Y si se fijan, del número 74, que era el término 25, sumamos 3, nos da 77, ¿verdad? Y llegamos al 26. Y quisiera que el resto de los problemas los intenten ustedes para práctica, pero recuerden que no es obligado. La tarea es lo único que es obligado. Igual esta página es lo mismo que recién vimos, usando la fórmula para encontrar ese cierto punto, ese cierto término, lo siento. Pero para su práctica voy a hacer el número 22 con ustedes. Dice, un teatro tiene 60 asientos en la primera fila. Ahí ya, la primera versión ya nos dice que el primer término va a ser 60, ¿verdad? Siempre mientras lo escuchamos, ya vamos procesando y escribiendo lo que nos han dado. En la primera fila hay 60, o sea, eso es nuestro A subíndice 1. 68 asientos en la segunda fila. Entonces A subíndice 2 es 68. 76 asientos en la tercera fila. Entonces en el número 3, A subíndice 3, va a haber 76. Y así sucesivamente en el mismo creciente pattern, ¿verdad? El mismo patrón. ¿Cuántos asientos hay en la fila 20? Lo que nos están pidiendo es qué es A de subíndice n, ¿verdad? Eso es lo que quieren. Entonces voy a usar todo lo que me han dado para ver si puedo encontrar eso. Recuerden que lo que necesito para esa fórmula que nos han dado es A subíndice n es igual a subíndice 1, el primer término, más la diferencia común multiplicado n menos 1 veces, o el término anterior, ¿verdad? Si es que quiero el término 5, voy a sumar la diferencia común 4 veces. Siempre es uno menos que el término que buscamos. Bueno, yo ya tengo el primer término, ¿verdad? Nos han dado 60. Eso ya lo puedo rellenar. Más, no tengo la D, la diferencia común, ¿verdad? Pero fácilmente puedo encontrar la D, ¿verdad? Me han dado en orden la primera fila, segunda fila y tercera fila. Voy a ver qué pasó. De 60 a 68. Sume 8. De 68 a 76. Sume 8. Entonces ya puedo ver que mi diferencia común es 8. Ahora, recuerden que el n simplemente, la n representa solo el número de términos que estamos buscando. Nos queremos 20, los asientos en las 20 filas. Entonces lo que nos han dado es que n es igual a 20. Recuerden que n es solo el número que está acá abajo. Entonces A de 20 es igual a 60 más 8 paréntesis. N es el número que está aquí que buscamos, ¿verdad? Solo lo copio otra vez. Menos 1. Lo que tengo es A subíndice 20 es igual a 60 más 8. Y voy a simplificar lo que está en el paréntesis. 20 menos 1 es 19. Y hace sentido, ¿verdad? Para encontrar la 20 fila, voy a sumar 8 19 veces desde el inicio de la secuencia.
es lo que les dije anterior que se fijen, ¿verdad? Que para encontrar el término número 20, lo que voy a hacer es desde el inicio, o sea, desde el 60, voy a sumar 8 19 veces. Siempre era uno menos del número que quiero, ¿verdad? Y puedo terminar la calculación. A de 20 es igual a 60 más 8 por 19 nos da 152. Entonces A de 20, si acabamos de sumar esos dos números, 60 más 152, nos da 212. Y no se olviden de escribir en una oración, ¿verdad? Tienen que escribir, no tengo espacio, pero sepan que eso es lo de arriba. En la fila 20 hay 212 asientos. Tienen que saber interpretar su respuesta, ¿verdad? Lo que significa A subíndice 20 igual a 212 es que en la fila número 20 va a haber 212 asientos. Bien. Y espero que el número 23 lo intenten porque es muy similar a las preguntas que les hacen en Regents. Desde ya les digo que la diferencia común en este problema es negativo porque se resta $4.10, ¿verdad? Su diferencia común va a ser menos 4.10. Pero deben intentarla a ver qué les sale. Bueno, seguimos. Esta lección es larga. Seguimos con algo que se llama la fórmula explícita. Ahora, una forma explícita designa el enésimo término de la secuencia de una expresión de n, donde n es el número plazo o la ocupación, ¿qué término es, verdad? Puede estar escrito en la notación subíndice o funcional, ¿verdad? Notación funcional debe decir. Y funcional ya lo hemos visto antes, ¿verdad? F de n. Y subíndice simplemente significa A subíndice n, ¿verdad? Eso también ya lo vimos. Tenemos un ejemplo. 10, 15, 20, 25, 30. Esa es nuestra secuencia. La forma explícita es igual a la fórmula que recién utilizamos. Una forma explícita simplemente es una fórmula que podemos utilizar para encontrar un cierto término. Es diferente a la recursiva, pero en la siguiente lección hablamos de la recursiva. Solo nos ayuda a encontrar el valor de cualquier término en la secuencia. Simplemente lo único que necesitamos es el primer término y la diferencia común. Entonces, ¿verdad? Primer término y diferencia común. Ahora vamos a encontrar la diferencia, pero ya sabemos que A de 1 es 10. La diferencia es más 5. Entonces sé que D es igual a 5. Y es aritmética, ¿verdad? Porque la diferencia es constante. Ahora, lo que me gusta hacer es que lo pueden poner en una tabla. N representa el número del término como 1, 2, 3, 4. Y F de n es nuestra Y, ¿verdad? O el valor de ese término. El primer término es 10, el segundo término es 15, el tercer término es 20, el cuarto término es 25. Y ya vimos que la D es 5, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo escribo eso en la fórmula como que tenemos allá arriba? Voy a poner en otro color. Recuerden, la fórmula es A subíndice n es igual a A1 más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Ahora lo voy a dejar A de n porque no estoy necesariamente buscando cualquier término, ¿verdad? Solo quiero la forma general de esa secuencia. A de n es igual a 10, porque ese es nuestro valor de inicio de la secuencia, más n menos 1, lo dejamos en paréntesis, multiplicado por d, que es 5. Eso es similar a una ecuación de una línea, ¿verdad? Donde recuerden que cuando tenemos y es igual a mx más b, cuando tenemos la ecuación de una línea,
siempre solo teníamos la m y la b rellenada. Y de ahí para sacar un valor o un punto, sustituimos un valor de x y un valor de y. Esa analogía lo podemos utilizar aquí también. Una forma explícita de una secuencia. Lo único que necesitamos en esta fórmula es el valor inicial y la diferencia. El resto se copia y se queda así igual. Bien. Otra cosa que van a notar es que esto se simplifica. Puedo cambiar el orden a 10 más 5 paréntesis n menos 1. Porque como les dije, esta es la fórmula que les van a dar en la hoja de referencia. Pero ustedes siempre pueden poner el 5 al frente porque es la propiedad conmutativa. Que voy a seguir simplificando. 10 más el 5 lo puedo distribuir a la n y al negativo 1. 5 por n, 5n. 5 por negativo 1, menos 5. Ahora deben fijarse que pueden combinar términos semejantes, ¿verdad? El 10 con el negativo 5 se combina y me quedo con 5n más 5. Esta es nuestra forma explícita. Pero también quiero que se fijen, eso es más fácil de manipular. En el Regents a veces les van a dar esta forma más simple de la forma explícita, o a veces les van a poner esto como una respuesta. Cualquiera de las dos están bien, cualquiera de las dos pueden utilizarlas, pero a veces cuando lo simplifican completamente es más fácil de manipular y son menos pasos, ¿verdad? Ahora la forma explícita la podemos igual escribir en notación de subíndice o en notación funcional. Voy a escribir la forma explícita de este ejemplo, ¿verdad? Si ponemos en notación de subíndice, voy a tener e subíndice n es igual a 10 o el valor inicial más 5 paréntesis n menos 1. Y en notación funcional sería f de n, que recuerden que es como nuestra y, es igual a 10 más 5 paréntesis n menos 1. En esta página solo voy a hacer 2 ejemplos, así que si es que ustedes quieren pueden practicar, ¿verdad? Que les recomiendo que practiquen mucho en este tema. Si tengo la secuencia 5, 13, 21, 28, me están diciendo que esta secuencia es aritmética. Y recuerden qué significa aritmética. Se suma o se resta un número fijo. Voy a ver si encuentro ese número fijo, ¿verdad? De 5 a 13 sumaron 8. Y si es que no es evidente, recuerden que siempre pueden restar y hacerlo de 13 menos 5 y les va a dar el 8 que sumaron. Entonces sé que mi diferencia común es 8 y también sé que mi valor inicial es 5. Ahora quieren la fórmula explícita, esa es una que se la tienen que tener memorizada. A subíndice n es igual a subíndice 1 o el primer término de la secuencia más la diferencia común multiplicado por n menos 1. ¿Cómo escribo esto? Recuerden que como una ecuación de una línea, lo único que necesito rellenar es el primer término y la diferencia común. Lo demás se queda igual. Entonces voy a tener a subíndice n es igual a, el primer término es 5, más diferencia es 8, multiplicado por n menos 1. Y así está perfectamente bien su respuesta. Esta es una forma explícita. Pero lo que muchas veces sucede es que en el Regents van a tener esta como una respuesta, pero también uno más, que es simplemente la simplificación de este. Sería a subíndice n es igual a 5 más, y lo que van a hacer es distribuir el 8 al n y al menos 1. Voy a tener 8n, porque 8 por n es 8n, más, 8 por negativo 1 es negativo 8. Y otra vez deben fijarse términos semejantes. Cuando distribuyen en esta forma explícita siempre se van a combinar los números. Me voy a quedar con a subíndice n es igual a 8n
menos 3. Entonces, esta es otra manera de expresar esta ecuación, ¿verdad? Ambas son fórmulas explícitas. Una es más simple que la otra. Ambas son válidas. Solo tienen que ver si es que lo dejan en este paso y no encuentran esa respuesta, manipúlenlo y tal vez esta sea la respuesta que tienen ahí en el examen. Quiero que miremos el ejemplo número 28. Los demás espero que los intenten. Yo tengo las respuestas, así que siempre pueden hacerlo si deben verificar conmigo. O algo que pueden empezar a hacer es poner la llave o todas las respuestas del paquete en eBackpack para que ustedes lo confirmen. Ahora, número 28. ¿Qué función o regla, verdad? Una función, solo una regla, describe la secuencia aritmética que se demuestra a continuación. De una vemos aritmética y eso ya debemos saber que es una suma o una resta fija, ¿verdad? Suma, resta fija. Lo primero que veo es que, bueno, mi primer valor es de la secuencia 5. Quiero encontrar la diferencia común. De 5 a 7 sumaron 2, de 7 a 9, 2, 9, 11, 2, 11, 13, 2. Entonces mi diferencia común es 2. Ahora quieren la regla o la fórmula explícita, ¿verdad? Y esta es la fórmula que, como les dije, van a tener que o bien acostumbrarse a ver en la fórmula de referencia, porque sí es una que les ponen ahí en el Regents. Es A de n es igual a el primer término más la diferencia multiplicado por n menos 1. Ahora voy a rellenar, lo único que necesito rellenar es el primer término de la diferencia. AN es igual a 5 más 2 multiplicado por n menos 1. Y eso es lo que les estaba mencionando. Yo no veo en opción 1, 2, 3 o 4 ninguna de estas respuestas. Yo no lo veo. Entonces lo que tienen que hacer es manipularlo, ¿verdad? Van a tener que distribuir el 2 a la n y el negativo 2 y ver qué sucede. A de n es igual a 5 más 2n menos 2. Combinar términos semejantes. AN es igual a 2n más 3. Y ahora sí encontré la respuesta, que es número 3, ¿verdad? Y espero que la intenten número 29 y algunos de los otros problemas para que recuerden que la práctica es lo único que les va a ayudar a recordar el tema. Ahora quisiera intentar número 30 con ustedes, siquiera el primer término, para que miren cómo exactamente se usa una ecuación, ¿verdad? Lo que me han dado es esta fórmula explícita, ¿verdad? La fórmula explícita que me han dado es A de n. Recuerden, esta es otra manera de denotar la notación funcional. Es negativo 2 más n menos 1 multiplicado por 5. Miren que eso lo ponen en la fórmula como está en su fórmula de referencias en el Regents. Pero recuerden que el 5 puede ir adelante. Lo que el 5 representa es su diferencia común. El 2 representa su valor inicial, ¿verdad? Eso es algo que tienen que poder reconocer. Así como reconocen de una ecuación de una línea, y es igual a mx más b, m es dependiente, b es la intersección de una línea, la intersección con y. Aquí cuando ven el constante, el solo es su valor inicial, igual que la b, ¿verdad? Y el 5 es como su pendiente, cómo se están moviendo del primer término al siguiente término. Ahora, lo que me están pidiendo es que encuentre el tercer término. Recuerden, esta fórmula me dice cómo llegar a los siguientes términos. Esa es la fórmula general. N va a ser 3. A de 3 es como cuando ya saben hacer esto ustedes, porque ya han hecho funciones y cómo evaluarlas en ciertos puntos, ¿verdad? A de 3 es igual a copio negativo 2 más n es 3 menos 1 multiplicado por 5. Quiero que se fijen bien por qué puse el 3 aquí. La razón que puse el 3 ahí es porque puse el 3 acá. El 3 era mi n,
voy a escribir acá. La fórmula era A de n es igual a negativo 2 más paréntesis n menos 1 multiplicado por 5, ¿verdad? Lo único que hice es, como dije que quiero el tercer término, en vez de n puse 3. Entonces en cada lugar en donde hay una n, ahora voy a poner un 3. Y por eso saqué ese resultado. Ahora voy a continuar. A de 3 es igual a negativo 2 más lo que está en paréntesis simplifica. 3 menos 1 es 2 multiplicado por 5. Voy a seguir simplificando. A de 3 es igual a negativo 2 más 10. Y A de 3 es igual a 8. Quisiera que ustedes practiquen y encuentren el quinto término y el décimo término y luego lo confirmen conmigo o con mis respuestas que van a estar en eBackpack. Ahora las siguientes páginas son prácticas sobre lo que recién hicimos es indicando si es aritmética o no, encontrando los siguientes términos y creo que los restos lo pueden hacer solos, ¿verdad? Recuerden que su tarea, esto también es todo lo que ya miramos. La tarea es página, ¿qué página? Página 8, esa es página 8. Y página 9. Esa es su tarea. Recuerden intentarlo, porque este tema, si no lo practican, se les va a hacer más fácil. Y como les dije, no quiero darles tarea durante la Navidad y Año Nuevo. Así que quiero en verdad que hagan mucho trabajo esta semana para no tenerla durante las vacaciones. Y recuerden traer preguntas a clase porque este tema lo vamos a ver muy rápido. Son solo 2 lecciones y una en donde es más práctica. Entonces espero que en una semana sí lo terminemos. Y eso solo va a ser posible si en verdad se dedican y traen preguntas para en verdad solo practicar durante clase. Y eso es todo. En la siguiente página también lo tienen que hacer. Es igual parte de la tarea. No pienso que deben tener ningún problema con estas preguntas. Y que tengan buena noche. Oh, no, antes de irme, me olvidé que en su página 0, si la quieren llamar, antes de 1, tienen un glosario y fórmulas. Les recomendaría que empiecen a utilizarlo. Yo ya fui y escribí lo que es una secuencia aritmética. Lo escribí en mi propio, usé las notas, pero también añadí cosas. Les recomendaría que ustedes empiecen a utilizarlas para que en una página simplemente abran y encuentren todas. Al principio lo que estaba haciendo es poniendo la página en donde estaba, pero luego me olvidé de hacerlo. Entonces eso es algo que ustedes pueden hacer, no deben. Es simplemente fácil. Cuando lo escriben se van a dar en cuenta que lo entendieron o no, y tal vez cuando lo definen se dan cuenta que en ese lugar no sé nada, y ahí es en donde puede haber más diálogo y conversación conmigo, ¿verdad? Y eso es todo. Ahora sí, que tengan un buen resto de su fin de semana. Nos vemos el lunes. Recuerden que si la tarea no se entrega antes de que empiece clases es un 0, pero lo pueden recuperar si es que sacan un 85 o más mayor en la prueba del final de la unidad. Chao.